En nuestro mundo moderno, vivimos uno de los mayores paradoxos de la existencia humana. Cada día, veo a miles de personas perseguir relaciones, desesperadamente buscando esa paz perdida que creen que les hará sin. ¿Ves? Hemos sido programados a creer que la soledad es una enfermedad y la compañía es la cura. Pero, ¿qué si te dije que lo opuesto es verdad? Aquí es lo que me fascina sobre el cerebro humano y la conciencia. Cuando estás constantemente rodeado por otros, siempre conectado, siempre validado por fuentes externas, tu cerebro en realidad opera en su estado más limitado. Te conviertes, literalmente, adicto a la energía de otras personas. Y no es solo filosofía, es pura neurociencia. Déjame compartir algo extraordinario que sucedió. En nuestra investigación, teníamos a esta participante, llamémosle María. Durante 20 años, ella salió de relación a relación, nunca pasaba más de unos meses sola. No puedo estar sola, nos dijo ella. No puedo manejar el silencio. ¿Ves? El cerebro de María se ha convertido en una conexión fuerte para buscar validación externa. Sus orígenes neurólogos fueron literalmente formados por dependencia. Pero aquí es donde se pone interesante. Cuando empezamos a medir la actividad del cerebro durante nuestros cursos de meditación, algo remarcable sucedió. Tras solo 3 semanas de practicar soledad consciente, no soledad sola, sino soledad consciente intencional, sus ondas del cerebro cambiaron dramáticamente. La actividad constante de la onda beta, esa frecuencia ansiosa que chocaba, empezó a desacelerarse. Su cerebro empezó a producir más ondas alfa que ondas beta. Los mismos patrones que vemos en los meditadores avanzados. Y aquí es donde la ciencia se convierte en absolutamente fascinante. En un estado de soledad consciente, tu cerebro produce diferentes combinaciones de neurotransmitentes. En lugar de la inundación adictiva de dopamina, obtienes validación externa. Empiezas a producir niveles sustentables de serotonina y GABA, los químicos asociados con contentamiento y paz genuino. Piensa en esto por un momento. Tu cerebro tiene la habilidad remarcable de evolucionar más allá de su necesidad primitiva de conexión constante. Estás cargando la tecnología más sofisticada del universo conocido justo entre tus oídos, pero la mayoría de las personas nunca aprendieron a operarla a su máximo potencial. Cuando decides estar sola, realmente sola con tu conciencia, inicias una cascada de eventos neurológicos que literalmente resapen tu cerebro. Tu córtex prefrontal, la parte responsable por la regulación de pensamiento y emociones, se vuelve más activa. El amígdala, tu centro de miedo, empieza a calmarse. Y esto es en teoría. Podemos ver estos cambios en las pruebas de cerebro. Pero aquí está la parte más importante. Esta transformación no se trata solo de estar físicamente sola. Se trata de aprender a ser energéticamente autosuficientes. Cuando maestras esto, algo mágico sucede. Dejas de operar desde un lugar de necesidad y empiezas a crear desde un lugar de esencia. Desde el momento en que nacemos, la sociedad nos ofrece una historia poderosa. Está en todos los lugares, en nuestras películas, nuestra música, nuestros libros, nuestras conversaciones de familia. La historia es así. Estás incompleto hasta que encuentres el uno. Y ves, no es solo programación cultural. Es literalmente reenviar los circuitos neuros de tu cerebro para crear un estado de busca perpetua. Déjame explicar lo que sucede en tu cerebro cuando estás atrapado en este ciclo. Cada vez que buscas la validación de otra persona, tu cerebro sale una rápida explosión de dopamina. Siente bien, ¿verdad? Pero aquí está la cosa. Es temporal. Y así necesitas más y más. Es exactamente el mismo patrón neurológico que crea adicción a sustancias. Literalmente te conviertes en adicto a la aprobación de otras personas, su presencia, su energía. Recuerdo trabajar con este brillante científico, Michael. Tenía 3 doctorados. Podría resolver ecuaciones de cuantos complejos en su cabeza, pero no podía pasar la noche de fraída sola. ¿Ves? Incluso con todo su entendimiento intelectual, su cerebro estaba operando en estos programas profundamente embedidos.
Cada vez que sintió el desconforto de estar sola, su sistema nervioso simpatético activaría un modo de lucha o vuelo. Sus niveles de cortisol se acelerarían, su ritmo de corazón aumentaría, y inmediatamente alcanzaría a su teléfono para encontrar a alguien, a cualquiera, para conectarse. Y aquí es donde se vuelve realmente interesante. Cuando medimos la actividad del cerebro de Michael durante estos momentos de pánico, vimos patrones de onda beta intensa, la señal de una mente ansiosa buscando. Pero aquí es lo fascinante. Estos patrones no eran naturales. Fueron respuestas aprendidas creadas por años de condicionamiento social. ¿Ves? Tu cerebro está constantemente escaneando tu ambiente, buscando qué sobre lo que es seguro y lo que es peligroso. Y la sociedad nos ha programado para interpretar la soledad como peligro. Está triggerando los mismos mecanismos de sobrevivir en tu cerebro que tus antepasados usaban para evitar ser comidos por los predadores. Pero aquí está la verdad profunda. Esta es una alarma falsa. Cuando miramos el campo cuántico, la energía invisible que conecta todas las cosas, vemos algo remarcable. Cada persona ya está completa, ya completa en un nivel energético. El sentimiento de incompletidad no viene de una falta real. Viene de un programa funcionando en tu cerebro que dice que necesitas a alguien más para ser completo. Piénsate en esto. Cada célula de tu cuerpo sabe cómo mantener un equilibrio perfecto de su propio. Tu corazón bate sin input externo. Tus alas saben exactamente cuándo respirar. Tu DNA se repara sin consultar a nadie más. Ya eres un maestro de autosuficiencia a nivel biológico. Entonces, ¿por qué nos hemos convencido de que necesitamos a otra persona para ser completamente emocionalmente? Los patrones neurólogos que te mantienen atrapado buscando comportamientos son como agujas profundas en tu cerebro. Cada vez que actúas en la necesidad de buscar validación externa, te profundizas en estas agujas. Pero aquí está lo increíble de la neuroplasticidad. Puedes crear nuevos patrones. Puedes literalmente recircular tu cerebro para encontrar completidad dentro de ti mismo. No se trata de convertirse en un gato o de rechazar la conexión humana. Se trata de liberarte de la adicción neurológica a la validación externa. Se trata de reconocer que la relación más profunda que puedes tener es con tu propia conciencia. Hay una diferencia profunda entre estar solo y estar poderosamente solo. ¿Ves? La soledad es lo que sucede cuando estás inconscientemente separado de otros. Pero la soledad consciente es cuando estás intencionalmente presente con ti mismo. Y cambia todo sobre el sistema operativo de tu cerebro. Déjame contarte algo remarcable que descubrimos en nuestra investigación. Cuando alguien está sufriendo soledad, su cerebro produce químicos inflamatorios, los hormonas de estrés inundan su sistema y su función inmune actualmente disminuye. Pero cuando alguien está practicando soledad consciente, algo completamente diferente sucede. Su cerebro empieza a producir niveles elevados de BDNF, ese factor neurotrófico derivado del cerebro, que literalmente ayuda a crecer nuevas conexiones neuronales. ¿Ves? En nuestros tutoriales regularmente medimos actividad del cerebro durante diferentes estados de conciencia. Y lo que hemos encontrado es absolutamente fascinante. Cuando tú sientes en soledad, consciente, completamente presente con ti mismo, tus ondas del cerebro empiezan a cambiar. Te mueves de ondas elevadas de BDNF, la frecuencia de estrés, a ondas nubes, a Z. Y aquí es donde sucede la magia. En estado de Z, a pesar de estar en soledad consciente, tu cerebro se convierte en más coherente. Las regiones diferentes empiezan a comunicarse en armonía. Es como si tus redes neuronales tuvieran su primera conversación clara con el otro. Quizás nunca. Y esto es cuando algo extraordinario ocurre en el campo cuántico. Déjame explicar esto en términos prácticos. Imagínate que estás solo en tu habitación. La mayoría de las personas inmediatamente se acercan a su teléfono, se encienden la televisión, hacen cualquier cosa para escapar de ese silencio. Pero, ¿qué si, en lugar de eso, tomaste un profundo respiro y te convirtieras consciente?
¿Del campo de energía alrededor de ti? ¿Ves? La física cuántica nos muestra que la conciencia no está confinada a nuestros cerebros. Se extiende hacia el campo alrededor de nosotros. Tuvimos a esta participante, Jennifer, una ejecutiva corporativa que no había pasado un fin de semana sola en 15 años. Cuando empezó a practicar soledad consciente, su campo de energía era caótico. Podríamos medir esto. Pero después de solo 6 semanas de práctica diaria, algo se transformó. Sus niveles de coherencia, la armonía en su campo de energía, aumentaron por 300%. Su onda cerebral mostró patrones similares a los meditadores avanzados. Aquí es lo que está sucediendo en un nivel cuántico. Cuando estás en soledad consciente, tu campo individual de conciencia se convierte en más organizado, más coherente. No más fragmentas tu energía buscando constantemente una conexión fuera de ti. En lugar de eso, consolidas tu energía, la fortaleces, lo permites ser más poderoso. Piénsalo así. Cada pensamiento que tienes crea una ruptura en el campo cuántico. Cuando estás constantemente buscando validación externa, tus pensamientos se esconden, crean caos en tu campo. Pero en soledad consciente, tus pensamientos se convierten en más enfocados, más intencionales. Empiezas a crear ondas coherentes en el campo cuántico. Y aquí es donde se pone realmente emocionante. Cuando tus órdenes neurólicas se recirculan a través de la soledad consciente, empiezas a acceder a funciones de cerebro más altas. El córtex prefrontal, el CEO de tu cerebro, se convierte en más activo. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar de claridad en lugar de necesidad emocional. Tu percepción se alarga. Tu intuición se fortalece. Mientras el resto del mundo está atrapado en la adicción a una conexión constante, estás desarrollando un superpoder, la capacidad de estar poderosamente solo. No se trata solo de estar cómodo con ti mismo. Se trata de acceder a estados de conciencia que son solo disponibles en soledad. El campo cuántico responde de manera diferente a una conciencia coherente, autocontenida, que lo hace a un uno fragmentado que busca. Cuando estás realmente presente en tu soledad, te conviertes en un observador cuántico, colapsando ondas de probabilidad en nuevas realidades. Desde un lugar de soledad en lugar de necesidad. Aquí es lo que la mayoría de la gente no realiza. Tus atachamientos emocionales a relaciones son en realidad dependencias químicas en tu cerebro. Cada vez que experiencias validación, conexión o incluso conflicto en una relación, tu cuerpo produce un cóctel específico de químicos. Y, al igual que cualquier adicción, tus células se dependen de estos químicos emocionales. Déjame compartir algo profundo que descubrimos en nuestra investigación. Cuando alguien está en un estado emocionalmente dependiente, su cuerpo está literalmente hambrientando por el próximo golpe de químicos basados en relaciones. Cortisol de drama, dopamina de validación, oxitocina de conexión. Es como estar en un coche emocional que nunca se detiene. Ves, trabajé con este artista, David, quien no podía crear a menos que estuviera en una crisis emocional. Se desbordaba de una relación intensa a otra, usando el alto químico del caos emocional para alimentar su trabajo. Pero Irsu fue fascinante. Cuando le enseñamos la meditación, la práctica que voy a compartir con ustedes, algo remarcable sucedió. La práctica es simple, pero requiere coraje. Se sienta sola, los ojos cerrados, y en lugar de correr de la descomodidad de la soledad, se acerca a ella. Empiezas a observar los síntomas de descanso que tu cuerpo experimenta cuando no está recibiendo su dosis habitual de químicos emocionales. La ansiedad, la desesperanza, la necesidad urgente de alcanzar tu teléfono. Estos son simplemente síntomas de descanso de la adicción emocional. Y aquí es donde empieza la transformación. Mientras sientes en la meditación, respirando profundamente, quedando presente con estas sensaciones, tu cerebro empieza a producir nuevos químicos. En lugar de los altos y bajos adictivos de las emociones basadas en relaciones, empiezas a producir niveles de serotonina, GABA y anandamide, la molécula de la alegría. Ves, cada sentimiento incómodo que
Experiencias en la soledad es en realidad la energía de una potencial fuerza creativa esperando ser transmutada. Piensa en eso. Toda esa energía emocional que has estado invirtiendo, buscando, manteniendo y recuperando de relaciones, puede ser redirigida a puro poder creativo. En nuestros cursos avanzados, hemos medido la salida de energía de la gente en este estado de liberación emocional. Las lecturas son extraordinarias. Cuando te liberas de la dependencia emocional, el campo de energía de tu cuerpo se convierte en más coherente, más poderoso. No estás más leyendo energía a las adicciones emocionales. Déjame mostrarte lo que esto parece en términos prácticos. En lugar de alcanzar tu teléfono, cuando te sientes solo, tú sientes esa energía, respiras a ella, empiezas a sentirla transformarse. De ansiedad a emoción, de vacía a posibilidad. Esto no es solo una conversación metafísica. Podemos medir estos cambios en la quimioterapia del cerebro. La parte más hermosa, a medida que estos patrones emocionales empiezan a liberarse, tu energía creativa se desvanece. ¿Recuerdas a David, el artista? Una vez que se liberó de sus dependencias emocionales, su arte se transformó completamente. Empezó a crear desde un lugar de plenitud interna, en lugar de la falta emocional. Su trabajo se volvió más auténtico, más poderoso, más de su propio modo. Déjame compartir algo remarcable sobre la habilidad del cerebro para cambiar. Cuando estudiamos a practicantes de soledad consciente a largo plazo en nuestros cursos avanzados, descubrimos algo que desafía todo lo que pensamos que sabíamos sobre la conciencia humana. El cerebro no solo se adapta a la soledad. De hecho, se vive en ella. En nuestra investigación, usamos tecnologías de imágenes del cerebro avanzadas para ver qué sucede cuando alguien comete periodos regulares de soledad consciente. Y lo que encontramos fue extraordinario. Después de solo 8 semanas de práctica diaria, nuevas redes neuronales empiezan a formarse en áreas del cerebro asociadas con la conciencia de sí mismo y la regulación emocional. Es como ver un jardín crecer en el tiempo real. Déjame contarles sobre Robert, un ejecutivo de negocios que participó en nuestro estudio. Durante 30 años, ha operado en constante conexión, siempre en reuniones, siempre en llamadas, siempre rodeado por gente. Su scan del cerebro mostró actividad intensa en la red de modo de default, el área asociada con la ansiedad social y la pensión referencial. Su cerebro fue literalmente conectado por dependencia de input externo. Pero aquí es donde se fascina. Después de cometer 2 horas de práctica de soledad consciente diaria, algo remarcable sucedió en el cerebro de Robert. Los pasos neurólogos asociados con la ansiedad y la validación externa empezaron a recuperarse, mientras nuevos pasos se formaban en el corte prefrontal. Su cerebro se estaba literalmente reconstruyendo para apoyar la independencia, en lugar de la dependencia. Y aquí es donde la neuroplasticidad se vuelve realmente mágica. Cuando se practica la soledad consciente constantemente, su cerebro empieza a crear lo que llamamos estabilidad referencial. En lugar de necesitar un input externo constante para sentirse balanceado, sus redes neuronales se reorganizan para mantener la estabilidad desde adentro. Es como si su cerebro desarrollase su propio ecosistema emocional. Los cambios mediables son asombrosos. Vemos una mayor densidad de materia gris en regiones asociadas con la conciencia de sí misma. La ínsula, la parte del cerebro que te ayuda a entender tu estado interno, se vuelve más activa y más conectada a otras regiones del cerebro. El corte prefrontal, que ayuda a regular las emociones, muestra una conectividad mejorada. ¿Ves? Cada vez que decides sentarte con ti mismo, en lugar de buscar distracción externa, literalmente estás construyendo nuevas carreteras neurólicas. Es como bajar patas doradas en tu cerebro que le dan mayor autenticidad. Y aquí es lo que es remarcable. Estos cambios se vuelven permanentes con práctica consistente. En nuestros estudios avanzados, descubrimos que las personas que maestran la soledad desarrollan lo que llamamos estados del cerebro coherentes. Su actividad neural se vuelve más organizada, más eficiente.
Necesitan menos energía para mantener la balanza emocional. Porque sus cerebros literalmente se reencuentran para la autenticidad. Piensa en esto. Cada momento que pasas en soledad consciente es como un entrenador en él. Gimnasio para tu cerebro. Estás fortaleciendo las redes neurólicas que apoyan la independencia mientras envejece las que crean dependencia. Esto no es solo teoría. Podemos ver estos cambios en escañas del cerebro, medirlos en patrones de la onda del cerebro, trazarlos a través de cambios hormonales. La transformación más profunda ocurre en la red de modos de default. Esa parte del cerebro que activa cuando no estás enfocado en tareas externas. En la mayoría de las personas, esta red crea ansiedad y iluminación cuando están solos. Pero en los que maestran la soledad, se convierte en una fuente de creatividad, conocimiento y comprensión profunda. Y aquí está la parte realmente revolucionaria. Una vez que estos cambios se mantienen, se convierten en tu nueva base. Tu cerebro literalmente olvida cómo ser dependiente porque ha descubierto algo mucho más eficiente, la verdadera autenticidad. Una vez que tu cerebro reencuentra para la autenticidad algo extraordinario empieza a suceder. Empiezas a desarrollar lo que yo llamo la última asociación, la que hay entre tu mente consciente y tu conciencia cuántica. ¿Ves? Cuando ya no fragmentas tu energía buscando completamiento externo, puedes finalmente experimentar la profunda comunión con ti mismo. Déjame compartir algo remarcable de nuestra investigación. Usamos equipos de detección del campo de energía avanzada para medir los patrones de coherencia de las personas que han maestrado esta asociación interna. Lo que encontramos es asombroso. Su marco de campo de energía fue completamente diferente de los que todavía buscan validación externa. Fue más organizado, más coherente, más poderoso. ¿Ves, Lisa? Una de nuestras participantes vino a nosotros después de décadas buscando completamiento en relaciones. Describió a sí misma como un adicto a relaciones seriales. Pero cuando empezó a practicar la autocomunión, algo fascinante sucedió. Sus medidas de campo de energía mostraron un cambio dramático. En lugar de la señal heroica caótica. Piensa en esto. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes crea ripas en tu campo de energía. Cuando estás constantemente buscando fuera de ti mismo, estas ripas son fragmentadas, confundidas. Pero cuando desarrollas esta asociación interna, estas ripas se convierten en ondas coherentes, ampliando a los demás. Es como si tu campo de energía empezara a cantar en perfecta armonía con sí misma. Aquí es lo que sucede en términos prácticos. Cuando sientes en comunión consciente con ti mismo, empiezas a acceder a diferentes niveles de tu propia conciencia. El mente analítica se asocia con la intuición. El cuerpo emocional se alinea con la conciencia superior. Creas lo que llamamos una integración vertical de la conciencia. Y aquí es donde es muy emocionante. Una vez que estableces esta armonía interna, naturalmente empiezas a atraer experiencias más altas. No porque las busques, sino porque vibras a su frecuencia. ¿Ves? Un campo de energía coherente actúa como un magneto para experiencias similares. Es pura física. Algo atrae a otra cosa. En el campo de la cuantía, en nuestros cursos avanzados, hemos documentado cientos de casos de personas que experimentan expansiones espontáneas de la conciencia. Una vez que logran esta interpartenaria interna, sus experiencias de meditación se profundizan. Sus habilidades intuitivas se aceleran. Sus conocimientos creativos se multiplican. Todo porque han dejado de mirar afuera para lo que solo puede encontrar dentro. ¿Recuerdas a Lisa? 6 meses después de masterizar esta interpartenaria interna, su vida se transformó de manera que nunca había imaginado. Aquí es lo fascinante. Ella no buscaba estos cambios. Naturalmente, surgieron de su estado de autocompleto. Su negocio creció. Sus proyectos creativos florecieron. Y sí, sus relaciones se mejoraron, pero no porque necesitaba que se sintieran completos. Ajá. ¿Ves? Cuando estás en una verdadera partnership con ti mismo, te conviertes en un creador consciente en lugar de un buscador constante.
Tu campo de energía cambia de un patrón de necesidad a un patrón de abundancia. Y no es solo un discurso espiritual. Podemos medir estos cambios en el campo cuántico alrededor de tu cuerpo. Cuando maestras la soledad consciente, no solo estás cambiando tu propia vida, estás participando en el próximo paso de la evolución humana. ¿Ves? Nuestro movimiento biológico para la partnership sirve el objetivo crucial en nuestra supervivencia como especie, pero ahora estamos listos para algo mucho más extraordinario. Déjame compartir algo profundo que hemos observado en nuestra investigación. Cuando alguien logra la verdadera self-completion a través de la soledad consciente, su contribución a la conciencia colectiva cambia dramáticamente. Podemos activar y medir esto usando detectores de campo cuántico. Hemos encontrado que una persona en un estado de soledad coherente afecta el campo alrededor de ellos en un radio de hasta 100. ¿Ves? Cuando trasciendes el imperativo biológico para la conexión constante, empiezas a operar a una frecuencia más alta de la conciencia. Es como mejorar tu sistema operativo interno. En lugar de generar energía del campo colectivo, te conviertes en un generador de energía coherente que eleva todo el campo. Piensa en James, un participante de nuestros estudios avanzados. Después de masterizar la soledad consciente, su presencia sola empezó a afectar los medidos de grupo en nuestros tutoriales. Las personas sentadas cerca de él mostraron una mayor coherencia en sus propios patrones, sin ninguna interacción directa. ¿Ves? Una conciencia completa naturalmente eleva el campo alrededor de ella. Aquí es donde la evolución nos lleva. Estamos mudándonos de una especie que necesita una conexión externa para sobrevivir a una que pueda mantener poder creativo increíble a través de soledad consciente. No se trata de ser isolado. Se trata de contribuir a lo entero de un lugar de soledad consciente. Y aquí es lo que es realmente remarcable. Mientras más personas maestran este estado, estamos viendo evidencia de un cuántico. Es como si estuviéramos creando nodos de conciencia que empiezan a conectarse juntos a un cuántico. Cada persona que maestra la soledad consciente se vuelve como un ángel que fortalece este nuevo campo de conciencia evolucionada. Así que déjenme mostrarles exactamente cómo empezar esta jornada transformadora en soledad consciente. Vean, el proceso empieza con solo 15 minutos al día. Encuentren un espacio donde no se distraigan. Ningún teléfono, ninguna distracción, solo ustedes y su conciencia en pura comunión. Empiecen sentándose cómodamente y enfocándose en su respiración, pero aquí está la diferencia clave. En lugar de intentar aclarar su mente, empezarán a conectarse con su futuro self. Vean, la física cuántica nos muestra que todos los posibles futuros existen simultáneamente en el campo. Tu trabajo es conectarse con la versión de ti que ya ha maestrado esta poderosa soledad. Déjenme compartir una técnica que hemos visto crear resultados remarcables. Cierra los ojos y imagina a ti mismo un año de ahora completamente en paz en tu soledad. Siente la fuerza, la completidad, el profundo sentido de autosuficiencia que el futuro te embarca. ¿Ves? Cuando haces esto, no solo imaginas, sino que creas conexiones cuánticas con ese estado. Piensa en Emily, que empezó con estos 15 minutos. Al principio, ella podía bastante sentarse. Pero después de 2 semanas de práctica algo cambió. Empezó a sentirse atraída a periodos de soledad. Su cerebro literalmente se recirculaba para querer estos momentos de comunión con sí mismo. Y aquí está la parte más hermosa. No tienes que esperar años para experimentar transformación. Sí.